Yo fui invitado acá por Gustavo y no sé exactamente cuál es la temática. ¿Para qué? ¿Cómo están, amigos? El equipo resolvió, como no pudo cubrir, como te dije telefónicamente, la avenida de este político, Jorge Altamira. Argentino, nos pareció lo más conveniente que vinieras tú y explicaras qué fue lo que pasó, qué fue lo que se habló, quién lo invitó, quién no lo invitó. Claro. No sabemos nada. Bueno, en principio, buenas tardes a toda la audiencia. Y en realidad Jorge Altamira vino en un viaje que tenía varios motivos, ¿no? O sea, entre uno de los motivos, obviamente, era conversar con el Partido de los Trabajadores, en referencia, digamos, a la situación política que está instalada acá y que está instalada allá en Argentina. Y luego la revista Defensa del Marxismo organizó una charla en la Federación Unificadora de Cooperativa de Ayuda Mutua, donde, uno de los puntos de esa charla, la cual hubo una intervención de Altamira, obviamente, fue un análisis, digamos, de la situación económica internacional y regional, donde uno de los aspectos que se destacó fue la evidencia de la instalación de una crisis capitalista de proporciones históricas, digamos, o sea, porque en algunos casos ni siquiera es equiparable a la crisis del 29, ¿no? Desde el punto de vista del endeudamiento del Producto Bruto mundial, ¿no? De la producción mundial, o sea, tiene un endeudamiento histórico y que traspasa varias veces esa producción mundial, ¿no? Para hacer una generalización de lo que se llama la deuda, porque acá parece que los países atrasados o semicoloniales son los que solo tienen deuda. En realidad lo que hay es una gran deuda imposible de cobrar, que es un reflejo del excedente de producción que hay en el mundo, que no se puede colocar, y es el que está llevando a todas estas crisis que están instaladas, por ejemplo, como la de Ucrania recientemente, sí. La situación en Bosnia, por ejemplo, donde los trabajadores, después de todo este proceso de disolución de la ex Yugoslavia, ante los procesos de privatización que existe sobre la industria, empiezan a ocupar las fábricas, digamos, contra el proceso de abandono del Estado de esas industrias y de esas empresas y su pasaje a manos privadas, ¿no? Entonces empieza a haber un choque donde algunos procesos históricos vuelven a reinstalarse bajo otra forma, bajo otra apariencia, que a veces todavía no entendemos muy bien, pero que indudablemente dan lugar a expresiones políticas de esa crisis económica que está instalada. Esto fue un aspecto muy importante de la discusión, porque de última también refleja de que el problema del ocaso de estos gobiernos que se instalaron acá en América Latina, como el de Kirchner o como los que hoy están instalados también en otras regiones como Evo Morales, la de Correa, inclusive la crisis está instalada hoy en Venezuela, ¿no? En una forma muy significativa, ¿no? Refleja, digamos, una situación que tiene que ver con la expresión política de un agotamiento del modelo económico instalado por estos regímenes progresistas, o algunos nacionalistas y populares, como se reclama. De alguna manera también se lo expresa acá, en el Uruguay. Eso fue un punto también de la charla, en el sentido de que hay un reflejo bien evidente de que estas burguesías nacionales no pueden unir un solo punto de ningún programa de unidad latinoamericana, porque viven enfrentándose en función de sus intereses capitalistas particulares y sobre todo de los intereses de grandes monopolios y corporaciones internacionales que están instaladas en las diferentes naciones, ¿no? Y tratan de rendirle pleitesía a esos intereses internacionales, ¿no? Lo vimos bien con las papeleras, lo vemos bien con los ojeros, lo vemos bien con las crisis que hay en los puertos, ¿no? Como el caso de Nueva Palmira, donde Argentina retira ahora la posibilidad de la espera en el puerto de Madero, creo que es, donde retira, digamos, la espera para que los buques, o sea, que los cargamentos puedan entrar en Nueva Palmira hasta que haya
o sea, eso trajo un golpe económico inclusive a un sector del comercio uruguayo y de la burguesía uruguaya, y también a quien tiene inversiones instaladas acá. Entonces, en realidad demuestra también el agotamiento de una visión histórica de que iba a poder haber una emancipación nacional o una política antiimperialista de las manos de esta burguesía. Entonces lo que coloca nuevamente o reinstala la discusión es la que va a liderar un proceso de defensa de los intereses nacionales y defensa de los intereses nacionales vistos como la defensa de la tierra, del trabajo, de la casa, no visto como la división artificial de fronteras que se instaló en el mundo, ¿no? Entonces plantea el problema del internacionalismo, plantea el problema de la necesidad de levantar una alternativa obrera y socialista, no solo a nivel local, sino a nivel regional, que en algunos lugares está más avanzado, en otros menos avanzado. En el caso de Argentina, bueno, es bien visible, porque ya lo hemos planteado en otras oportunidades, y él lo vuelve a reiterar, la tremenda elección que se hizo en Salta por parte del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, ¿no? Quedando como el partido con más votos, el partido ganador de la elección, ¿no? Donde inclusive se produce un abroquelamiento, digamos, de los sectores de derecha y del sector del propio gobierno para impedir, porque allá el partido con más votos tiene derecho a la presidencia de la Cámara. Esa presidencia de la Cámara le permite implementar, o sea, determinar la agenda de ese Parlamento, y hubo un acuerdo para impedir que el Partido Obrero tuviera la presidencia de la Cámara, dándoselo a un partido menor, absolutamente minoritario, lo que provocó también crisis política, porque él comentaba que hubo este hecho suscitó, digamos, la renuncia de una diputada peronista por haberse estructurado ese acuerdo. Bueno, y ahora, en breve, que va a haber elecciones en Mendoza nuevamente, y donde las encuestas daban la posibilidad de llegar a creo que un 27%, lo que colocaría el Partido Obrero ya en ese terreno como el segundo partido, ¿no? Más votado. O sea, es un fenómeno político muy importante, que no solo está acompañado del problema de la intervención electoral, sino que aparte ha influido muy fuertemente sobre sectores de luchadores de base, clasistas, la fábrica. O sea, el registro, digamos, de las elecciones sindicales últimas en los lugares de base también tiene como característica, bueno, el ascenso de esa izquierda a nivel sindical y el desplazamiento de los sectores burocráticos pro gobierno. Inclusive algunas fracturas como la que sucedió con la CTA, donde la CTA convocó con el Partido Obrero a un acto contra el ajuste en defensa de las luchas en curso en estos días, ya que ahí hay una huelga docente instalada en toda la provincia de Buenos Aires, donde se reclama un salario mínimo y se denuncia, digamos, que bueno, que a la policía creo que le dieron un salario mínimo de 8.000 pesos, mientras, o sea que es un salario que podría decir equivalente a la canasta familiar, mientras los maestros y los docentes siguen con un salario básico de 4.000 pesos. O sea, hay una lucha muy profunda, había un intento de levantamiento de estas luchas, la burocracia ha tratado de contenerla o regimentarla, digamos, al escenario, digamos, de la provincia de Buenos Aires, no extenderla hacia otros lugares, pero ya ha habido manifestaciones de apoyo de otros lugares para la continuidad de esta lucha, ¿no? O sea, muy similar a lo que nosotros tuvimos el año pasado acá, con la lucha de los docentes y de los maestros. Y bueno, y después otro proceso, un encuentro sindical muy importante también a nivel fabril, y hay otro proceso de lucha, digamos, que como nunca se empieza a instalar ahora, que tiene que ver con que en Córdoba, ¿no? Que es una ciudad con una gran tradición de los obreros metalúrgicos, ¿no? Lo que emblemática, ahora, ante el cierre de fábricas que se está produciendo, los obreros empiezan a ocupar las fábricas. Es decir, no aceptan los despidos, no aceptan la reestructura y empiezan a incursionar en un método que fue histórico de la clase obrera, que fue la defensa de su puesto de trabajo y de su salario. Luego el tema de la discusión aquí en Uruguay, ¿no? Donde obviamente todos los oyentes conocerán que nosotros suscribimos la legalidad para el Partido de los Trabajadores aquí, sí. Con un poco más de 2.000 firmas. Ahora estamos en una lucha por la conquista de las convencionales y por las elecciones internas, por ir a una elección interna, digamos, donde los compañeros voten al Partido de los Trabajadores.
Y lo hacemos desde la perspectiva de defender un frente de izquierda, que esta fue una cuestión, digamos, que fue tocada también, más bien en el debate de la charla, ¿no? Lo hacemos en una perspectiva de defender un frente de izquierda en el sentido que vemos necesario que haya una unidad de la izquierda que se coloca como oposición al gobierno. Es decir, porque hay una oposición al gobierno que es una oposición, por lo menos formalmente o históricamente, es una oposición por la derecha, o sea, son los viejos partidos de la derecha que se oponen a un gobierno que con independencia que haya abandonado un programa de izquierda, ha sido colocado en el gobierno para ideario del pueblo en general, ha sido colocado como un gobierno que venía a sustituir a los partidos de la derecha. Nosotros creemos que durante todo este proceso ha habido un proceso, digamos, de superación por parte de muchos trabajadores, la juventud y de algunos sectores, inclusive agrupamientos políticos, de superación de esa experiencia política del FAM, y lo ha habido en el sentido de plantear una oposición a este gobierno delimitándose de él. Entonces nosotros vemos que hay una gran tarea para el movimiento obrero, que es la ruptura de las organizaciones del movimiento obrero con este gobierno, la ruptura de los sindicatos, la ruptura de las organizaciones de las cooperativas, la ruptura de las organizaciones de la juventud como la FEU, el CNT, en el caso del movimiento sindical, y la ruptura significa no la ruptura para nada, sino la ruptura para reconstruir una opción obrera de los trabajadores con la izquierda, con la izquierda real. Hay una similitud, se puede decir así, entre el Partido de los Trabajadores y el Partido Obrero Argentino. Bueno, hay algo que... nosotros integramos un comité que se llama por refundación del Acuerdo Internacional, sí, que es una corriente internacional que tiene representación política en Grecia, en Italia, en otros países. Nosotros formamos parte de esa corriente y de alguna forma nuestro partido se construyó, digamos, la ilegalidad, o sea, cuando estábamos bajo la dictadura, se construyó con compañeros que estaban exiliados en Argentina y compañeros que militábamos acá ilegalmente, ¿no? O sea, y se construyó también con compañeros del Partido Obrero que ayudaron también a su construcción. De la misma forma que hay uruguayos que ayudaron a la construcción del Partido Obrero, por ejemplo, como en el caso de Salta, que lo fundó un uruguayo, el Partido Obrero de Salta, ¿no? ¿Y por qué el crecimiento ese tan rápido en Argentina? ¿Y por qué cuesta tanto acá en Uruguay el Partido de los Trabajadores? ¿Por qué no hay esa ebullición que se está viviendo día a día en Argentina, no pasa acá en Uruguay? Bueno, pues son procesos políticos diferentes, ¿no? El Partido Obrero tuvo un gran protagonismo en la década del 2000, del 2001, 2002 con el movimiento piquetero. Sin embargo, eso no se tradujo inmediatamente en un resultado electoral. No. Se viene a traducir hoy, después que hay un recorrido, una experiencia con el gobierno de Kirchner, y sobre todo un hecho muy importante, o sea, el caso del asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreira, que la lucha contra la tercerizada de la ferroviaria, marcó a la sociedad argentina muy profundamente. Es decir, el dato de un asesinado en complicidad de la policía, del gobierno, de la burocracia sindical, y el enfrentamiento público y consecuente que hizo el Partido Obrero y las organizaciones de izquierda también que se nuclearon en torno a este reclamo, fue muy importante. O sea, es decir, nunca como antes se logró meter preso a un integrante, vamos a decirle, del riñón del gobierno, de la burocracia. Es decir, y hubo una campaña de movilizaciones y lucha y juzgados y declaraciones y testigos, que eso marcó y marcó muy importantemente a un sector de la izquierda argentina y a un sector del movimiento obrero, y que fue el resultado de este 1.300.000 votos que se sacaron en las elecciones. Es decir, no es solo un proceso de un jingle electoral, ¿no? O sea, como pudo ser el Milagro para Altamira, que lo largó este hombre de la televisión, como es que se dedica a la farándula y a la... Jorge Rial, que tiene un programa, dijo, bueno, vamos por un Milagro para Altamira, ¿no?
Y bueno, se tradujo, en realidad eso se tradujo en una frase muy famosa porque fue hasta campaña del Partido Obrero, ¿no? Vamos un milagro para Altamira, y sí, no es un milagro para Altamira, se tradujo un milagro para el Partido Obrero y para toda esta importante presencia política de una izquierda obrera. ¿Hace falta una especie de milagro de Altamira para acá, para el PT uruguayo? Claro, no solo para el PT uruguayo. ¿Te vamos a hacer una canción entonces? No, claro. El problema es que no es solo para el PT uruguayo. Nosotros no vemos el proceso como un problema del PT uruguayo solamente. Obviamente que nosotros vamos a dar la lucha política en el terreno que sea y en las elecciones también. Lo deseable sería que hubiera una gran cantidad de trabajadores que expresaran su ruptura, o sea, porque son referentes en sus sindicatos, son luchadores, expresaran su ruptura con el gobierno y se plantearan no solo la lucha en el terreno económico y sindical, sino que también se planteara la necesidad de luchar por una alternativa política a la ciudad, porque acá lo que estamos discutiendo es una perspectiva mucho más estratégica. Vamos a una crisis económica donde más allá o más acá se va a plantear un enfrentamiento de clases en torno a quién va a conducir la sociedad y cuáles son las medidas nacionales que se van a tomar, ¿no? Es decir, cuáles son las medidas con respecto al salario, cuáles son las medidas con respecto a la deuda externa, cuáles son las medidas para resolver el problema de los cierres de fábricas o los cierres de obras ahora cuando estalle la burbuja inmobiliaria en la construcción, cuáles son las medidas, digamos, económicas que se va a tomar con la minería, ¿no? Con la minería a cielo abierto, o sea, con los ojeros. Es decir, este es un país que se ha transformado en un país de monocultivo, eso es tremendo. Tenemos pocos segundos para terminar y redondear una frase cortita. La redondeo es lo siguiente, el PT va por la construcción de una oposición obrera y socialista al gobierno y va a plantear abiertamente la necesidad de un frente de izquierda de trabajadores, y este planteo, o sea, obviamente está hecho a aquellas organizaciones de izquierda que están por fuera del FA, ¿no? Y también a todos los activistas de izquierda que quizás no estén nucleados en un partido, ni siquiera en el PT, y bueno, y esa es la frase que invitamos, por la que invitamos a luchar a todos los compañeros, construir una alternativa política de los obreros y una alternativa de la unidad de la izquierda. Gracias, Baco, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Baco, sos. Muchísimas gracias a Pues ustedes. ya lo conoce la gente. Bueno, por la duda. Por la duda, ahí está. Del Partido de los Trabajadores. Ahí está, los tenemos que ir, amigos. Mañana también los esperamos en la FM 88.7, 18 horas, en la FM Ciudadela, y nosotros acá en la Fénix los miércoles, 18 horas con gente logra. Gracias, amigos. Gustavo también, hasta la próxima. Nos vemos. Que pasen bien.